Hermanos, muy buenos días. Nuevamente le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque cada día el Señor se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta, mis hermanos, de una manera especial. El Señor hoy nos sigue hablando, el Señor hoy sigue extendiendo su misericordia, así que aproveche esa misericordia, aproveche, ¿verdad?, esta bendición que el Señor hoy trae para su vida. Recuérdese que el Señor, mis hermanos, dice en su palabra que si oímos atentamente su voz, tendremos vida. Entonces, yo anhelo en mi corazón que su casa adquiera vida, que haya soplo de vida en su vida también espiritual y en la vida de su familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar a este precioso tema. El tema lleva por nombre Cuando estamos leprosos. Esta mañana vamos a detectar si hay lepra en nuestra vida o tal vez usted, ¿verdad?, había estado clamando y pidiendo y diciéndole al Señor, muéstrame, Señor, cómo está mi crecimiento espiritual. Pues hoy usted lo va a detectar. Hoy usted se va a dar cuenta. Y si no, recuérdese, mi hermano, que la palabra no es para acusación, no es para señalamiento, la palabra es para liberación. Cuando usted recibe la palabra en su corazón, entonces usted se libera. Yo me pongo en las manos del Dios Altísimo y le digo al Señor que nuevamente, porque recuérdese que uno cuando prepara un tema, el primero que se tiene que poner a cuentas con Dios es uno, ¿verdad? Porque el Señor siempre habla a tiempo y también, mis hermanos, nunca habla solo por casualidades, sino que el Señor sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, nuevamente yo le digo al Señor, ¿verdad?, que mi espíritu está dispuesto y mi espíritu recibe la palabra, porque, mis hermanos, no tenemos que desaprovechar el momento, el tiempo de la palabra. Así declaro que en el nombre de Cristo Jesús usted va a recibir también esa palabra en su espíritu, porque su espíritu no va a argumentar, su espíritu, mis hermanos, lo va a recibir, y como su espíritu lo está recibiendo, sabemos que va a haber una liberación esta mañana. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque recuérdese que cada contaminación sacado de la presencia de Dios, y eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Queremos que su presencia siempre vaya en todo tiempo y en todo momento con nosotros, y esté siempre con nosotros en nuestros hogares, porque sin la presencia de Dios nada sucede, nada pasa, mis hermanos. Entonces, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Lucas 5, vamos a leer del 12 al 16. Dice la palabra de Dios. En otra ocasión, dice, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a detenernos aquí un momentito. Dice que en una cierta ocasión, un hombre, mis hermanos, llegó delante de Dios y mis hermanos, de nuestro amado Jesucristo bendito. Y dice que él cayó, dice que de rodillas. O sea que, mis hermanos, él llegó con un espíritu suplicante. Él se arrodilló, él bajó. Él, mis hermanos, no llegó con altivez. Así como muchas veces el pueblo de Dios se comporta delante de Dios. Queremos las cosas que sucedan solo porque yo voy a la iglesia, solo porque yo sirvo, o solo porque yo tal vez soy un colaborador muy grande de la iglesia. Aún así usted sea el más grande colaborador, usted sea el que más, quizá cree usted que usted le da más a Dios. Mis hermanos, a veces solo al pensar eso nos aleja de Dios. Y a eso se convierte, mis hermanos, todo aquello que nosotros presentamos delante de Dios como algo, mis hermanos, repugnante delante de Dios. Porque el Señor nos mandó a que dijo Él, mis hermanos, que en todo momento, mis hermanos, nosotros tenemos que agradecer a Dios, hasta porque Él nos permite el poder servirle, el poder buscarle, el poder ofrendarle, mis hermanos. No nos tenemos que creer, ni nos tenemos que, mis hermanos, orgullecer de eso,
porque nosotros creemos que nosotros somos los que estamos mejor y estamos bien. Y empezamos, mis hermanos, muchas veces a señalar ¿verdad? Hasta podemos pensar y decir, y ni así me lo agradecen, ni así un trato que a veces usted quisiera, un trato especial. Hermanos, el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. El Señor lo que mira es de que si se está cumpliendo conforme a la palabra. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, él anhela que su pueblo, ¿verdad?, haya mansedumbre, que haya, mis hermanos, los frutos del Espíritu Santo, que nunca usted haga o usted dé algo porque usted espera algo a cambio. El Señor dijo, es mejor dar que recibir. ¿Por qué dijo él eso? Porque, mis hermanos, el que da, mis hermanos, es porque está bendecido, es porque está sobreabundado, ¿verdad? Y no le cuesta dar, sino que, mis hermanos, al contrario, siente que siempre tiene una deuda con el Señor, por todas sus bondades, por su amor. Es una persona que ya reconoce, es una persona, mis hermanos, que ya llegó a una humildad, a un bajar, donde, mis hermanos, la persona nunca, mis hermanos, piensa de otra manera. Entonces, a ese es ¿verdad?, donde el Señor nos quiere llevar, a esa mansedumbre, a esa humildad. Porque dice que él al orgulloso lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Usted y yo, si queremos que el Señor, su mirada siempre esté puesta en nosotros, porque su mirada está puesta en nosotros, Él nos va a cuidar en todo tiempo y en todo momento. Por eso le hago esta ilustración aquí a través de esta palabra, porque no vamos a leer todo de corrido y sin saber qué es lo que la palabra nos está aquí exhortando, porque la palabra es para exhortar, para edificar, para levantar, para fortalecer. La palabra no es solo para que usted la aprenda, ¿verdad?, así textualmente, sino que la palabra es para que nosotros nos edifique, para que la palabra nos hable. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando y dice que este hombre se arrodilló y mire, él le dijo, mire qué hombre más especial le dijo, dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea que él llegó, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad?, como diciéndole, Señor, si tú quieres lo vas a hacer y si no, no, ¿verdad? Pero de igual manera yo creo que él, mis hermanos, en su mente, él dijo, pues yo voy a seguir buscando esa sanidad hasta que quizá él decía, ¿verdad?, en su corazón, hasta que yo tal vez sea digno de recibir aquella liberación, hasta que el Señor vea si verdaderamente yo he avanzado para que esa limpieza llegue a mi vida. Entonces, mis hermanos, él le dijo, Jesús dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. O sea, ¿qué cree usted que fue lo que nuestro Señor vio? ¿Qué fue lo que vio él, mis hermanos, en él? Él, mis hermanos, hay esta misma cita bíblica está también en Mateo, mis hermanos, y ahí habla, y también hoy la estamos leyendo en Lucas, ¿verdad? Pero en Mateo, mis hermanos, yo la leía también en Mateo, y ahí, mis hermanos, dice que él tuvo compasión. O sea, mis hermanos, el Señor se compadece de aquella persona cuando mira su actitud. No sus aptitudes que usted tiene, porque a veces creemos tener muchas aptitudes. No, actitud. Dios está hablando de una conducta. Hermanos, nunca podemos llegar delante de Dios, mis hermanos, con una actitud, como le digo, de prepotencia, de molestia. Mire, a veces estamos sentados oyendo la palabra de Dios y ni siquiera hay un respeto, mis hermanos, a la palabra de Dios o a lo que un siervo está declarando, un siervo está hablando cuando está dando consejo. A veces, mis hermanos, tenemos unas actitudes tan pésimas que Dios nos ayude para que podamos derribarlas, botarlas, arrancarlas de nuestra vida, para que el Señor pueda plantar las cosas buenas en nosotros, mis hermanos, y que esa semilla, que es su palabra, pueda hacer la obra perfecta y maravillosa que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Pero muchas veces, mis hermanos, nuestras actitudes son tan pésimas, como le vuelvo a decir, ¿verdad? Que no tenemos respeto, no hay temor. Ahí estamos peleando con Dios, estamos sentados en una silla, pero ahí estamos, mis hermanos, unas caras que hacemos, botando la palabra, como diciendo a mí eso no es así, no me interesa. Mis hermanos, una pérdida de tiempo, por eso se lo estoy explicando, porque esas son características de cómo, mis hermanos, el enemigo usa a la gente. Cuando usted sienta eso, usted mismo declárese y diga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: yo sí recibo la enseñanza, porque es usted el que tiene que estar consciente de poder detectar lo que en usted hay, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando este hombre se acercó a él se acercó, mis hermanos, con humildad, ¿verdad? Él dijo: si soy merecedor, pues el Señor lo va a hacer, y si no, no, ¿verdad? O él no se creía merecedor. Y así tenemos que siempre acercarnos delante de Dios. Es el Señor el que decide, porque recuérdese que Él es el que sabe, no porque Él no quiera hacer los milagros, no porque Él no quiera, mis hermanos, cumplir los anhelos de su corazón. Cuando usted, mi hermano, es un hijo, el Señor va a trabajar en su vida. Dice que al hijo que él ama, Él lo va a corregir. Mis hermanos, necesitamos la corrección divina, porque, mis hermanos, por eso nos hemos desenfrenado, por eso, mis hermanos, hemos perdido tanto tiempo, pasamos tanto tiempo, mis hermanos, en una iglesia, haciendo las cosas al revés. ¿Sabe cómo es un conocedor verdadero de la palabra? Es aquel que ha hecho la palabra y que va a anhelar que otros también aprendan. Pero, mis hermanos, a veces solo por saberla la sabemos, o solo por atacar, porque a veces hemos sido personas que hemos atacado, mis hermanos, hemos sido personas que nuestras estructuras han sido tan malas, mis hermanos, que nos han formado de una manera de que venimos, mis hermanos, solo atacando, mis hermanos, con la palabra. Sabía que hay gente que se dedica a eso, mis hermanos. No hay misericordia, no hay un entendimiento, mis hermanos. La gente tiene que entender. A veces hay gente que está atada y por eso no entiende, no comprende. Pero nosotros, los siervos de Dios, tenemos que detectar todo eso para uno, mis hermanos, saber cómo hablar de la palabra. Entonces aquí, eso es lo que el Señor nos está hablando. Y luego el Señor le dijo: si quiero, le dijo, y le dijo él: sé sano. O sea, ¿qué fue lo que el Señor vio? Se le quedó las actitudes de él. Vio cómo él llegó, cómo él, mis hermanos, pidió. Él no llegó, ¿verdad? Señor, como dicen que tú sanás, pues aquí estoy, saname. No, él llegó y le dijo: si tú quieres. Eso el Señor, mis hermanos, le tocó su corazón, y por eso, mis hermanos, el Señor, mire, no hizo nada más que decirle: sé sano. Entonces sigamos leyendo más. Aquí la palabra de Dios dice: Jesús extendió la mano, dice, y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, quedas limpio. Y al instante se le quitó la lepra. O sea que este hombre, mis hermanos, él estaba fuera, como podríamos decir, ya de la presencia de Dios, porque sabía que una persona contaminada, por eso le digo que es tan importante que tenemos que saber esas actitudes a veces que tenemos. Usted analícelas hoy y diga: sí, yo he sentido esto, a mí me ha pasado esto. Y, mis hermanos, imagínense, y estando en la casa de Dios, y también le voy a decir, a veces cuando usted está en su casa, recuérdese que su casa usted anhela que ahí haya paz, que haya alegría, que haya gozo, que haya sobreabundancia, que haya bendición, que el que llegue ahí reciba hasta una sanidad, que diga: qué ambiente tan especial, ¿verdad? Porque usted, su comportamiento no solo va a ser así en la iglesia, sino que también en su casa, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí el Señor, ¿verdad?, nos está hablando bien fuertemente. Entonces quiere decir que cuando yo tengo actitudes así, estoy contaminado. Tengo una vida leprosa. O sea que soy un leproso, soy una persona que estoy fuera mis hermanos, del campamento divino, podríamos decirlo así, o fuera de la presencia de Dios. El Señor no puede habitar donde se miran esas actitudes, hermanos. Cuando a una persona se le da una dirección, y aunque aquella persona piense que aquello que le están quitando, aquello que le están diciendo, mis hermanos, no, pero a mí me beneficia, no, yo lo hago por esto, lo hago por el otro. No obedece, mis hermanos, esa persona está leprosa, porque es una persona, mis hermanos, que tiene
rebeldía, está rebelándose contra lo que Dios le está diciendo. A veces Dios está ya a punto de hacer milagros en su vida y ahí detiene, mis hermanos, porque se la quiere llevar de sábelo todo. Entonces, mis hermanos, detiene que el brazo de Dios, la mano de Dios se extienda sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos. Mis hermanos, entonces hoy, esta mañana, el Señor nos está hablando. Amén. Entonces dice aquí que este hombre, ¿verdad? Dice que quedó, dice en el 14, dice, no se lo diga, dice, a nadie, le dijo. Ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Entonces quiere decir que este hombre, ¿verdad? Conocía de la palabra. Conocía, mis hermanos, lo que le llamamos que él, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo, se leía lo que le llamamos la Torá, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, él sabía que él conocía de la palabra. Pero si se da cuenta, a veces conocemos de la palabra, pero, mis hermanos, no la vivimos. Pero yo sé que este hombre, en el momento cuando fue expulsado, cuando fue sacado, cuando él, mis hermanos, yo sé que él tenía ya revelación. ¿Por qué había sido expulsado? ¿Por qué había sido sacado? Sé que era por las actitudes que él tenía, porque el Señor enfatizó aquello. Mis hermanos, él pudo ver en él la actitud que él tuvo delante de él. Entonces, mis hermanos, por eso el Señor lo llevó a sanidad. Pero, mis hermanos, aquí hay algo que él le dijo, ¿verdad? Porque no solo, yo no quiero que solamente usted vea de que él conocía de la palabra. No que se dé cuenta que, mis hermanos, muchas veces tenemos enseñanzas erróneas, porque sabe que muchos dicen que lo del antiguo pacto, eso no tiene nada que ver, que nosotros, la sangre de Cristo es la que tiene poder para limpiarnos y sanarnos, o sea, como diciendo, ¿verdad? Que lo que en los tiempos pasados el Señor, nuestro Padre Celestial, declaró sobre su pueblo, de que si ciertas cosas no las hacíamos, mis hermanos, no iba a haber una limpieza, ni tampoco íbamos a recibir las bendiciones. Imagínense, hay gente que solo toma la palabra de Dios desde los tiempos, mis hermanos, cuando el Señor declaró, ¿verdad?, lo que Él iba a hacer con su pueblo. Mis hermanos, eso sí lo tomamos, eso sí nos gusta. Cuando, mis hermanos, de que las bendiciones y que quiero tener la bendición de Abraham, quiero tener la bendición de Jacob, de Isaac. Mis hermanos, nos encanta todo eso. Analicemos eso y pidámosle perdón a Dios, porque eso sí nos encanta, que nos gusta. Pero, mis hermanos, no vamos directamente a las ordenanzas que Dios le dio a su pueblo. Porque, mis hermanos, si nosotros nos vamos a Levíticos, yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Aquí ya era un momento donde el Señor, mis hermanos, le mandó a este hombre y le dijo, ¿verdad? Le ordenó y le dijo, ve y preséntate con el sacerdote y permítanme, le voy a volver a leer. Tenemos que quedar bien claros en esto. Le dijo, no le digas a nadie, le ordenó Jesús, solo ve y preséntate ante el sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí el Señor le estaba diciendo, mis hermanos, que tenía que presentarse con el sacerdote. O sea, mis hermanos, podríamos decir con el siervo de Dios. Amén. Porque recuérdense que usted también, usted y yo, nosotros, mis hermanos, siempre el Señor pone un pastor, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque, ¿sabe por qué, mis hermanos? Tiene que ser así. Porque la gente tiene que tener dirección. Y, mis hermanos, el siervo de Dios, a través de lo que Dios le manifiesta, le muestra, el siervo de Dios da dirección. O sea, a través de Dios, porque él está conectado con Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que, mis hermanos, la autoridad tiene que estar conectada a Dios para que tenga autoridad. O sea, que la cabeza es Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad?, ahí él tenía que hacer, por eso le menciona aquí la palabra de Dios y dice Moisés. Entonces, si nosotros nos vamos a Levíticos, ahora usted va a entender
qué era lo que se hacía, para que no digamos de que nosotros simplemente solo oran por nosotros, nos sacan todos los demonios que andamos cargando, porque esos son demonios, ¿verdad? Mis hermanos nos lo sacan y ya estuvo. Y la gente quiere que los milagros sucedan y después hasta culpa de un pastor o de una pastora que porque no tiene unción, no tiene presencia, no tiene... Mis hermanos, yo le digo, no se trata de que si tiene o no tiene la unción, ¿me entiende? Sino que mis hermanos, la unción tiene que tenerla uno para poder enseñar, no solo para hacer milagros. Mis hermanos, la presencia, mis hermanos, el que hace el milagro es Dios, pero a través de la actitud que nosotros tomamos, a través de nuestra humildad, a través, mis hermanos, de lo que nosotros hacemos. Entonces vayamos a Levíticos ahora 14 y vamos a leer del 1 al 14. Levíticos 14, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, aquí está, por eso Jesús mandó a este hombre y le dijo, ve y preséntate con el sacerdote y haz como hizo Moisés para que quede como testimonio. Amén. Igual usted, cuando usted venga delante de Dios, usted le pida algo a Dios, usted va a quedar como testimonio. Así como en esta casa bendita, en la iglesia nuestra, mis hermanos, aquí hay grandes testimonios. Aquí ha habido un crecimiento espiritual. Y mis hermanos, los hermanos que mis hermanos han tenido esa fidelidad, porque oiga bien, tiene que haber fidelidad. Pero imagínense aquella gente, mis hermanos, que anda viendo a medio mundo, mis hermanos, si Dios a usted le da una dirección, le da ¿verdad? A usted le da el Señor una congregación, una iglesia, usted tiene que ser fiel a ese lugar. Pero si usted anda oyendo doctrinas que a usted le gustan, que a usted le encantan, mis hermanos, si Dios lo llevó a aquel lugar es porque usted necesita de esa dirección, porque todos los lugares, mis hermanos, se va a mover diferente unción. A cada siervo el Señor lo llamó a un pueblo, mis hermanos. O sea, mis hermanos, usted tiene que saber eso, porque es lo primero que el Señor enseña, mis hermanos, que la persona tiene que aprender a sujetarse. Pero una persona, como le digo, que le da igual, mis hermanos que anda buscando ahí, voy a ver, me siento no sé cómo, voy a buscar algo que, ¿verdad? Donde me soben la espalda porque, ay, dura palabra la que dan y por eso no, mejor busco por otro lado. Entonces, mis hermanos, mis hermanos, uno ya sabe que esa gente no hay fidelidad. Imagínense fidelidad para mí. Y yo espero de que si usted tiene su congregación, que usted también, mis hermanos, ayude en su iglesia. Así como aquí, mis hermanos, ¿qué debería de estar haciendo la gente? Si la gente se está alimentando, la gente está viendo sus milagros, sus prodigios, ¿qué tiene que hacer? Mis hermanos, que esta palabra que uno, mis hermanos, viene y aquí trae a los demás, a las personas, mis hermanos, también nosotros tenemos que pasárselas a otras, hacer un trabajo en unidad. Pero ¿qué hacemos? ¿Verdad? Andamos oyendo a uno, al otro y aquí y allá. Entonces, mis hermanos, eso no es fidelidad. Por eso el Señor, mis hermanos, siempre se va a manifestar a nosotros dependiendo de nuestras necesidades. Y hoy el Señor está hablando a aquellos que tienen esa necesidad. Yo no le estoy hablando de gente que tiene sus congregaciones, tampoco, ¿verdad? Están oyendo un tema, están aprendiendo, entonces van a aprender a hacerlo en su congregación. Yo estoy hablando a la gente de la congregación. Eso es lo que tendrían que hacer. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. El Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplica para declarar, dice, pura a una persona. O sea que una persona con lepra es impura y es una persona que dice que está infectada. Será presentada, dice, ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote, dice, comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, dice, mandará, dice, traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, dice, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar, dice, la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial, tomará la otra
ave viva, la madera de cedro y el paño escarlata, la rama de hisopo, y mojado todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave Tomará, dice, la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo. La mojará y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua del manantial. O sea que la ave, el otra ave que quedaba viva, iba a ser mojada, dice, con el arbusto ese que se le llamaban hisopo. Amén. Luego dice, rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. Así que se purificará, deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo, bañarse, así quedará puro. Después de eso podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se le lavará la ropa y se bañará, así quedará puro. Oiga bien, aquí es donde usted quiero que yo ponga mucha atención. Dice, al 8º día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, también sin defecto como ofrenda de cereal. Dice, traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite junto con 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor en la entrada de la tienda de reunión el que se purifica y sus ofrendas. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y junto con el aceite lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda medida. Después degollará al cordero en el lugar santo donde se degolla la víctima del sacrificio expiatorio, del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que al sacrificio expiatorio, pertenece al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Entonces, volvámoslo al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quería, mis hermanos, que Él cumpliera, sobre todo Él estaba hablando, no de que mis hermanos que hiciera todo ese ritual que en ese tiempo hacía. Pero Él tenía que tomar en cuenta, mis hermanos, lo que el Señor decía, porque mire, el Señor ya lo había, ¿verdad? En Él estaba el poder ya desde ese momento, el poder de la sangre de Cristo, porque Él era el Hijo de Dios. Y en ese momento, Él fue el que hizo la sanidad. El hombre ya estaba sano. Amén. Entonces, ¿qué le tocaba después de que ya había sanidad? Porque si usted se da cuenta, aquí dicen todo ese ritual que hicieron, mis hermanos, que fueron por 7 días, ¿verdad? Dice que cuando el hombre ya estaba sano, ¿qué tenía que hacer él? Llevar, ¿qué dice? Ofrenda delante de Dios. Amén. Y esa ofrenda, mis hermanos, no la podía dar él cuando estaba leproso, porque mis hermanos, una persona leprosa, solo pensando, mis hermanos, en lo que va a necesitar y que él esto no lo puede hacer, porque no puede, porque no tiene, porque le va a servir, porque aquí, que allá, y de dónde voy a sacar. O sea, mis hermanos, nunca tiene pensamientos de nada. Dice el Señor que cuando, mis hermanos, Él nos manda a hacer algo, dice que Él se provee a sí mismo. Por eso hay tanta gente, mis hermanos, atada. Cuánta gente, mis hermanos, mal. Y esa gente que está mal es la que más está, mis hermanos, llena de odio, de rencores, de envidias. Mis hermanos, nunca pueden progresar, nunca pueden pasar, mis hermanos, a la dimensión que Dios los quiere llevar. Entonces, porque mis hermanos en ese momento, y después lo dan, pero mis hermanos, el Señor no lo recibe. De una vez se lo digo, el Señor no lo recibe. Por eso el Señor primero mandaba hacer la purificación y dice, cuando ya la persona esté sana, entonces en el 8º día, dice, después del 7º día de mis hermanos, cuando usted sabe que el 7 está
tipificando, mis hermanos, perfección, o sea que el hombre ya, o la mujer, mis hermanos, ¿verdad? Estaba ya limpio. Entonces podía presentar ofrenda delante de Dios. Entonces, mire, pues hay un proceso donde Dios nos tiene. Cuando yo ya pienso diferente, cuando yo ya, mis hermanos, hago lo que siempre, ¿verdad? El Señor me demanda a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, ahí es donde el Señor, mis hermanos, mira una actitud diferente en nosotros. Entonces dice aquí, mis hermanos, ya el Señor recibió mis hermanos, su ofrenda. O sea que eso tiene que quedar, mis hermanos, plasmado, ¿verdad? O sea, lo que le llama como un sello, mis hermanos, donde hay una liberación. Y por tanto, yo le puedo garantizar que esa liberación no solo viene a usted, sino que viene también a su familia. Entonces, mis hermanos, porque es algo cuando nosotros, es como cuando un rey, mis hermanos, ponía el sello. Él era, mis hermanos, lo hacía sobre un decreto, sobre algo que él había declarado y que se tenía que cumplir. Lo mismo nosotros hacemos. Por eso hay gente que solo habla por hablar, mis hermanos, a veces habla lo que no entiende, pero mis hermanos, el Señor mismo dijo, yo no vine a abolir o a mis hermanos a quitar las leyes, ¿verdad? Sino que recuérdese que él de eso enseñaba en ese momento. Los evangelios existen a través de lo que él, mis hermanos, hizo con sus discípulos, las enseñanzas que él le dio a sus discípulos. Sino que él dijo, yo vine a cumplirla. Entonces a este hombre él lo mandó a que él hiciera, ¿verdad? Entonces mis hermanos hiciera esto. Entonces mis hermanos, por eso ya cuando él, mis hermanos, fue a la cruz, ya el Señor hoy en día, usted no le pide todo eso, que lleve un cordero, que usted lo degolle en el altar y todo eso. No, a usted lo que lo va a limpiar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo va a venir, mis hermanos, esa limpieza? Mis hermanos, si nosotros somos merecedores de que aquella sangre pura, santa de nuestro Señor haga en nosotros, mis hermanos, lo que tiene que hacer esa purificación, esa limpieza, es cuando nosotros también, mis hermanos, estamos purificados en nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque nosotros, mis hermanos, nos componemos de cuerpo, alma y espíritu, y todo eso tiene que ir de la mano, limpiado, porque recuérdese que Él va a pedir cuentas, nuestro Padre Celestial, por el alma. Y por eso yo le clamo al Señor que la sangre de Cristo, que tiene poder, llegue a su conciencia, para estar conscientes, mis hermanos, de que le hemos fallado a tanto a Dios. Mis hermanos, hemos hecho las cosas contrarias, hemos hecho las cosas al revés. Mis hermanos, solo queremos que las cosas sucedan, que pasen. Por eso, mire, es tan delicado que personas, mis hermanos, solo anden orando por la gente, por quedar bien con la gente, por mostrarse a los demás de que qué poder tan grande el que tiene. Mis hermanos, el poder es de la palabra de Dios. A la gente lo que hay que enseñarles palabra de Dios. Si a ustedes le dicen, mire, yo necesito que usted ore, agarre la Biblia, ábrala y dígale lo que el Señor nos ponga aquí. Si el Señor nos dice que hay que pedir perdón, vamos a hacerlo, hermanos, ¿verdad? El que de verdaderamente tiene una necesidad delante de Dios lo va a hacer, mis hermanos, y se abre la palabra y se lee y lo que el Señor ahí le está diciendo a uno tiene que pedir perdón, mis hermanos, y decirle, Señor, perdóname porque quizás, Señor, está esto en mi vida. Si se da cuenta, la lepra, mis hermanos, dice que él dice que el pecado era la culpa. O sea, mis hermanos, a veces somos culpables de las situaciones que a veces nuestra familia está pasando. Entonces nosotros tenemos que llegar así delante de Dios, mis hermanos, para que el Señor limpie todo eso. Amén. Entonces, este es algo que yo quería que usted supiera, porque el Señor le dijo así a este hombre. Ahora vamos a ir a otra cita bíblica porque quiero que miremos las características también de un leproso, o sea, de otra forma. Vamos a irnos a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Aquí vamos a leer Segunda de Reyes 5. Vamos a leer todo hasta el 27. Vamos a leer del 1 al 27. Porque quiero que comprenda muy bien usted qué es un leproso. Amén. Porque aquí usted entendió qué es para limpiarse, qué es lo que tiene que hacer un leproso, pero también tenemos que detectar si nosotros somos así de esa manera. Amén. Entonces dice aquí en Segunda de Reyes 5. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre con mucho prestigio y gozaba de favores
del rey, porque por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Okay. Bueno, aquí hay otra característica de personas que a veces creen que no tienen lepra. ¿Cómo era este hombre? Dice que era un hombre, ¿qué? De mucho prestigio, que gozaba, dice, de favores del rey. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que este hombre era, ¿qué? Muy valiente. O sea, que este hombre, mis hermanos, yo sé que le era fiel al rey. Mis hermanos, él lo que el rey ordenaba, él lo hacía. Mis hermanos, él también, ¿verdad? Procuraba hacer las cosas bien y esto y el otro. ¿Qué es lo que nos pasa a veces nosotros, ¿verdad? Secularmente, a veces, hermanos, quedamos bien con el jefe, quedamos bien con la no sé quién, con la no sé cuánto, aunque mis hermanos con medio mundo y un buen comportamiento y con mucho gusto y usted no tenga pena y aquí estoy a la orden y usted ya sabe y que fíjese y que aquí, que allá somos así. Gloria a Dios que usted sea así, pero así debería de ser usted con Dios. Imagínese si usted está delante de un presidente, yo sé que usted no va a llegar con el presidente ahí todo, ¿verdad? Y que usted, hay un lugar que a usted le designaron, en ese lugar usted se tiene que sentar y usted se siente hasta prestigioso porque usted está sentado y que fue invitado. Y mis hermanos, pero imagínense si usted viene y dice, no, yo voy a estar hasta donde él está y quiero irle a hablar de cerca. Mis hermanos, tiene que pasar por muchas cosas para poder llegar a ese lugar. Entonces, mis hermanos, somos así, pero con Dios. A veces, mis hermanos, imagínese usted, queremos estar hasta donde no, todavía, mis hermanos, no nos toca ni estar. Y el Señor en su misericordia nos ha permitido estar, porque el amor de Dios es así tan grande, que fue a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él, mis hermanos, nos dio el pase para nosotros poder llegar al lugar, no solo al lugar, a los atrios, sino que hasta llegar al lugar santísimo, mis hermanos. Pero es a través de Él, pero fue por el sacrificio de Él, es por los méritos de Él, no por los méritos nuestros. Pero ¿qué pasa? Como le digo, ¿verdad? A veces, mis hermanos, como le digo, podemos nosotros gozar de, usted un prestigio y usted, no, esto y el otro. Pero mis hermanos, el más grande prestigio que nosotros tenemos que tener es delante de Dios. Los méritos más grandes tienen que ser delante de Dios. Y por ende nosotros afuera también lo vamos a hacer. Pero si no, mis hermanos, esa es una hipocresía, es una mentira, es un engaño, porque yo solo me estoy comportando de esa manera porque quiero algo a cambio. Cuando, mis hermanos, nuestro comportamiento así debería de ser. Casa de Dios y afuera, porque dice que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Él. Amén. Pero miren, sigamos aquí leyendo. Entonces dice aquí, entonces quiere decir que cuando somos así, ¿qué hay en nosotros? Lepra. Dice, en cierta ocasión, los sirios que salían a merodear, dice, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Mire, quiero que usted vea esto. Imagínese esta muchacha, dice que fue capturada. Ella no llegó ahí a buscar trabajo. Mire, yo quiero trabajar con la esposa de Naamán. ¿Será que me pueden dar trabajo? No, dice que fue capturada. O sea que mis hermanos, ella ahí fue en contra de ¿qué? De su voluntad. A ella la llevaron. Pero mire la actitud de esta mujer. Yo sé que ella, mis hermanos, si ella habló del poder de Dios, esta mujer conocía a Dios. Y ella entendió que ella ahí no iba por casualidad. Ella entendió que ella ahí iba a llegar, mis hermanos, con un propósito. Lo mismo le digo yo a usted, a cada uno de los que estamos oyendo la palabra de Dios. Cada cosa que a uno le sucede, hay un propósito. Nunca reniegue. Nunca diga, ¿por qué me ponen a hacer esto? ¿Por qué me ponen a hacer el otro? Igual como mis hermanos a veces los que estudian. Si usted se da cuenta, a veces los que están, ¿verdad? Cuando les dicen, miren, queremos que formen grupos. Mis hermanos, siempre va a haber alguien que trabaja más y alguien que trabaja menos. Pero dígame usted, ¿será tonta la persona que está trabajando más? No, es la persona que está aprendiendo más. Pero como a veces, mis hermanos, nos comportamos con
un espíritu negativo que así pensamos que de tonto nos tienen. De tonto no es nada, mis hermanos. Dios nos está dando la oportunidad de, mis hermanos, de superarnos más nosotros. Pero ¿qué hacemos? Renegar. ¿Sí o no? Mis hermanos, los ojos de Dios están puestos más sobre sus hijos. Dice que están puestos sobre toda la tierra. Y el Señor, mis hermanos, hasta Él es justo con las personas que tal vez ni lo buscan, pero como son sus leyes que Él, mis hermanos, declaró que, ¿verdad?, que lo que sembramos, eso cosechamos. Hay gente que por eso, mis hermanos, tiene éxito afuera. Cuando mis hermanos hacen cosas con ellos que no de maldades, pero el Señor, mis hermanos, siempre recompensa. El Señor nunca deja, mis hermanos, todo aquello impune. Imagínese usted con un hijo del Dios Altísimo. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor, los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de Dios. Mira, hay gente que sí detecta y dice, yo más aprendo, yo esto. Pero el hijo de Dios a veces lo que hace es, mis hermanos, conmiserarse, así como en una iglesia alguien llega, lo que me ponen a hacer, nunca me ponen en lo que yo quiero. Yo aquí, mis hermanos, si nunca damos, solo queremos llegar al lugar alto, pero mis hermanos sin estar preparados. No entendemos eso, porque imagínense, a mí me suben así, mis hermanos, también, si no funciono, mis hermanos, más grande vamos a sentir después la caída. Entonces mejor empezar desde abajo, mis hermanos, desde donde el Señor quiere que empecemos, porque si yo bajo, el Señor me levanta, amén. Entonces mire, dice que esta mujer vino y ella, mis hermanos, mire cómo llegó y le dijo a la esposa de Naamán, entonces en el 4 dice, Naamán fue a contarle, dice al rey, lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que llevó al rey de Israel decía, cuando llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra. ¿A quién enviaron ellos la carta? Al rey. Mire, el rey tenía su lugar, él hacía su trabajo. Pero mis hermanos, por eso es que usted nunca se menosprecie cuando usted le está sirviendo a Dios. Haga lo que usted haga en la casa de Dios. Mis hermanos, es un privilegio, es una bendición. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros creemos así, mire, la bendición del Señor fluye. Viene el poder de Dios a nosotros. Porque aquí sí se da cuenta, mis hermanos, ellos se la mandaron al rey y mire lo que el rey dijo. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me están buscando pleito. O sea que él dijo, fíjense bien, dijo, o sea que él exclamó a los que le habían llevado la carta, me está buscando pleito. Mis hermanos, imagínense que el rey hubiera dicho, sí, en este momento vayan a traer al siervo Eliseo y que venga aquí a orar por este hombre. No, el rey entendía, mis hermanos, que ese no era el trabajo de él. Como muchas personas tenemos que entender que cada quien tiene su lugar, cada quien, el Señor, mis hermanos, le da jerarquías. No que, pero si usted está tratando así como cuando a veces hay gente que así trata a un siervo de Dios. Pero si usted está tratando con otra persona igual, delante de Dios todos somos igual. Lo siento, pero no. El Señor dice que no hace excepción de personas, pero cuando usted llega, mis hermanos, pidiendo algo para ayudar a los demás, pero no solo porque usted quiera un puesto o usted quiera tener una jerarquía. En las jerarquías, mis hermanos, el poder viene de Dios y el Señor sabe a quién se la da y a quién no se la da, porque el Señor lo que mira son las aptitudes que nosotros tengamos. Amén. Yo puedo creerme un montón que soy esto, que soy el otro, que soy aquí, que soy allá, y se lo puedo decir a medio mundo y que esto aquí, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis.
mis hermanos, por los frutos. Amén. Entonces dice aquí, mire lo que dijo el rey. Problema, dice, me quieren buscar. Yo sé que él lo habló, mis hermanos, espiritualmente, o sea que como diciendo, ¿verdad? Eso es lo único que yo me puedo meter a esto. Entonces mire lo que él dijo. En el 8. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, envió a este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Entonces, mis hermanos, como Eliseo, recuérdense que ellos, ¿verdad? Así como ellos siempre cuando Dios hablaba, ellos daban mensaje a los siervos de Dios. Entonces, Eliseo, mis hermanos, estaba enterado ahí de las cosas que sucedían y él, mire, se dio cuenta de la actitud del rey que dice que hasta se rasgó los vestidos. O sea que él, mis hermanos, a él entró hasta temor, porque ellos conocían al Dios de poder. Amén. ¿Y cómo es el Señor, mis hermanos? Hay temor, pero nosotros a veces cosas que hacemos sin temor de Dios. Entonces, mire, dice aquí, que dice que cuando Eliseo escuchó esto, mandó a decirle, ¿verdad? Que se lo mandaran a él. Entonces dice en el 9, así que Naamán con sus caballos, sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Oiga bien, dice que iba con sus caballos, con su oro, con su plata, con su ropa, con todo él ahí se paró en la puerta. Dice él, ¿verdad? Ahí no dice, y Naamán bajó de su, yo no sé si era carruaje, su caballo o qué, y tocó la puerta del siervo. No, se paró, ¿qué dice? Ante la puerta. Ya se imagina usted toda esa comitiva que llevaba de gente cuidándolo, mis hermanos, y con todas las cosas que llevaba. Entonces, era una algarabía, ya se imagina, hasta toda la gente salió a ver. El único que no salió fue el siervo del Dios Altísimo, porque él sabía lo que necesitaba Naamán. Naamán no necesitaba que le pusieran las manos encima, ni que se orara, que porque era el gran Naamán, que porque Naamán aquí, que porque Naamán allá, que porque lo otro aquí. Él lo que necesitaba, mis hermanos, era, ya usted se va a enterar ahorita. Así que Naamán, dice, con sus caballos, sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpia. No salió Eliseo, no, que un mensajero mandó. Dice el profeta o dice el siervo de Dios o el hombre de Dios que vaya y que se meta en el río Jordán y que se sumerja 7 veces. Mire la contestación. Naamán, dice, se enfureció y se fue quejándose. ¿Qué pasó con Naamán? Entonces salió a la luz la enfermedad de Naamán, ¿verdad? Porque mis hermanos, aquí lo estamos viendo espiritualmente. ¿Qué había en él? ¿Por qué se enfureció él? ¿Qué se creía él? Que él era esto, que era el otro, que era aquí, que era allá, merecedor de todo, y que todos le doblaran rodillas, y que era un favor el que les hacía hasta el ver ido a la casa de Eliseo. ¿Sí o no? ¿Qué había en él? Orgullo, prepotencia. Él se creía más que todos. Entonces, mire, dice aquí, se enfureció y quejándose. Entonces dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Con necesidad y creído. Así estamos un montón, mis hermanos, necesitados, pero creídos. Que no me gusta esto, que no me gusta el otro. Cuando Dios lo que está, mis hermanos, a veces hay cosas que no suceden, que no pasan en mi vida, porque Dios está formando mi carácter, porque el carácter que tenemos no le gusta a Dios. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí. Y dijo él aquí en el 12 dice, ¿acaso los ríos de Damasco y el de Habana y el Farfar
¿No son mejores que toda el agua de Israel? O sea, todavía, mis hermanos, altivo. O sea que para él, los ríos que él mencionó no son mejor, dijo, que sean dignos de mí, de que yo pueda. No que me están mandando a esa cosa. ¿Qué cree usted que Dios estaba formando en él? Mire, era tan fácil, pero mire, nosotros a veces alargamos las situaciones. ¿Qué era lo que el Señor? Ahora yo quiero que usted esté detectando. Obediencia. A medio mundo le obedecía porque el doctor le dice, mire, mañana le queda una semana de vida, pero usted se toma este tratamiento al pie de la letra y como, con mucho gusto, y usted ni duerme, ni ya no quiere ni hacer nada, esperando el tiempo para tomarse la medicina, porque obediencia ahí sí. Pero lo que Dios nos dice, y primero nos tienen que, mis hermanos, ministrar un montón de veces, nos tienen, mis hermanos, que convencer, nos tienen que dar testimonio de esto, del otro, de aquí, de allá, para llegarnos a conocer. Pasan años, mis hermanos, para que, eso era lo que Dios quería hacer conmigo. Cuando usted va con un corazón dispuesto, usted, mi hermano, desde que escucháramos la primera prédica, empezaríamos a ser sanados, a ser liberados, a ser liberada nuestra casa, nuestra familia, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta entender. A mí me costó entender. Por eso le estoy predicando esto con convicción. Me costó entender. Y después, hasta después dije, ¿cómo no entendía antes? Me hubiera evitado de tantas cosas, porque a veces ya viene uno, mis hermanos, cuando viene delante de Dios, que ha pasado un montón de cosas. Y después todavía, mis hermanos, venimos con esas actitudes delante de Dios, tenemos que seguir pasando. Aunque usted ya esté en la casa de Dios. Por eso muchos, ahí se quedan tirados y dicen, no, si es lo mismo, no pasa nada. No pasa nada porque nosotros no dejamos que pase nada. Porque Dios es poder. Pero Dios, mis hermanos, no puede habitar donde no hay corazones contritos y humillados. No porque a Él le guste que la gente esté humillada. No, mis hermanos. Porque eso es lo que necesitamos. Bajar para saber que el poder es de Dios y que nosotros sin Dios no somos nada. Entonces dice aquí, y ya vamos a ir terminando. Entonces dice aquí en el 13, sus criados se le acercaron para aconsejarle. ¿Quiénes se le acercaron? Sus criados, dice. Mire qué personas esas tan excepcionales, tanto como la criada, como los criados. Aquellos, mis hermanos, que quizás hacían los trabajos más que quizá nadie, mis hermanos, era denigrante hacerlos. Ellos tenían más entendimiento y ellos conocían al Dios verdadero y ellos sabían que ellos ahí estaban cumpliendo una misión, porque si este hombre, mis hermanos, recapacitaba, iba a ser testimonio y muchos iban a recapacitar. Pero miren, nosotros a veces en la obra de Dios, mis hermanos, solo peleando ahí con medio mundo y que no sé qué, que yo soy aquí, que yo allá, y mis hermanos, es un pleito. Y con las situaciones que no se nos arreglan. Entonces dice aquí, entonces los criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? ¿Acaso? O sea que ellos le estaban diciendo, ¿verdad? Él no le está mandando a hacer nada complicado. Entonces le dijeron aquí, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. ¿Cómo salió ya don Naamán de ahí? Pero dice que él tuvo que bajar, ¿verdad? Bajó al Jordán. Pídale usted hoy a Dios y yo le pido a Dios que bajemos hoy al Jordán y que seamos sumergidos 7 veces, que nuestras casas sean sumergidas 7 veces, que nuestros hijos sean sumergidos 7 veces.
Eso pidámosle hoy a Dios si somos de veras humildes y necesitados de Él. Y mire, cuando él obedeció, ¿qué pasó? Su entendimiento cambió, conoció al Dios vivo y declaró que no había otro Dios más que solo el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Ahí es cuando nosotros bajamos, mire, mis hermanos, reconocemos. Entonces el hombre, ¿cómo salió? Cuando él bajó, mis hermanos, ya él se zambulló. La lepra se fue, hubo sanidad, ¿sí o no? Hubo milagro. Y mire, después llegó y le dijo a él, a Naamán, le dijo, soy su servidor, y le dice, reciba estos regalos. Entonces, mire, dice aquí, pero Eliseo respondió, mire el siervo como aquí, porque también el Señor, mis hermanos, trata a veces con el siervo también. Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo vi, tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada, le dijo. Por más que insistió Naamán, Eliseo no aceptó. En ese caso, persistió Naamán. Permítame usted llevarme, dice, 2 cargas de tierra, ya que aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino al Señor su Dios. Entonces, mis hermanos, mire pues, ¿por qué cree usted que Naamán, que Eliseo no le recibió nada a Naamán? Porque cuando él tomó esas ofrendas, ¿cómo estaba él? Estaba lleno de inmundicia. Hermanos, por eso un siervo de Dios, mis hermanos, tiene que saber que la ayuda a uno de siervo de Dios le viene, mis hermanos, de lo alto, el Dios todopoderoso. Y por eso hay ofrendas, mis hermanos, que un siervo de Dios no puede permitir cuando que sean ofrendas, mis hermanos, contaminadas de un leproso. Mire, yo, hermanos, tengo mucho cuidado en eso. Y por eso, mis hermanos, le digo, he visto la poderosa mano de Dios. Porque yo, una persona, mis hermanos, que no hace con gusto las cosas, no le permito, mis hermanos, ni que le traiga nada a Dios. Imagínense, hay siervos que dicen ser de Dios, pueden decir, lo importante es que dé. No, de una persona da de mala gana, mis hermanos. No da con alegría, con gozo, como lo dice la palabra, no está cumpliendo. Y el siervo de Dios no está enseñando lo que tiene que ser. Este hombre, mis hermanos, ¿qué le importó la plata, el oro, los trapos que le llevaba? Así como mucha gente que se vende por cosas, por ofrendas, mis hermanos, contaminadas. A mí había una persona que una vez me dijo, me llevó a un lugar de carros, a una agencia de carros, y no crea usted que carros de los así, cualquierita. Me dijo, ¿cuál quiere? Me dijo. Pero yo rápido en mi corazón sentí y dije yo, porque me dijo, la voy a llevar a un lugar y la voy a llevar mejor a que escoja un carro. Pero yo en mi corazón sentí, dije yo, no, esta persona tiene mucha altivez, mucha prepotencia. A mí si Dios me va a dar algo, me lo va a dar así, pero no de que venga de alguien que yo sé cómo trata hasta mis hermanos, a la demás gente, porque eso es lo que uno tiene que ver también. A usted sí la voy a tratar bien, porque quiero que ande orando por mí, que aunque yo ande haciendo fechorías, y mire, el siervo si se presta a eso, mis hermanos, se está atando a la conducta de esta persona, y lo que esta persona le venga, le puede venir al siervo de Dios también. Y le dije en ese momento, yo le agradezco, yo lo bendigo, pero yo no puedo tomar decisiones, yo voy a consultar con mi esposo, él es el pastor, y él es el que me dirá qué hacer. Por no decirle en ese momento, mire, yo percibí esto, sentí esto, pero mis hermanos, pero también yo tenía que comunicárselo a mi esposo, no venir, mira, fíjate que me dijeron que me van a regalar este carro y no consultar, ¿verdad? No, mis hermanos, uno tiene que estar en acción. Yo vine y le conté a mi esposo y me dijo, no, yo sé por dónde van, me dijo, porque ya ves que aún no dando nada, me dijo, quieren que vayas, que ores por aquí. Y mire, solo por empresas, por negocios y esto y el otro.
Y yo a veces le decía, no, yo no puedo, y eso, y lo otro, y se molestaban, se enojaban. Entonces me decía, esas actitudes no tienen humildad. O sea, lo creen a uno que, como quien dice, querés que te dé algo. Entonces, mis hermanos, eso no es así. En ese momento, cuando la persona, mis hermanos, es de Dios, va a dar hasta alegre, se va a sentir de darle a un siervo de Dios. Pero así no, de esa manera no, mis hermanos. Se contamina también. Tiene un proveedor, el mejor proveedor y el dueño del oro y de la plata y de todo, mis hermanos, tenemos, ¿verdad? Y Él, mis hermanos, Él es un proveedor cuando uno, mis hermanos, también no se contamina con estas cosas, porque oiga bien, nadie puede venir y declarar y profetizar algo cuando, mis hermanos, hay contaminación en su vida. Entonces, yo le digo esto, ¿verdad? Porque eso es lepra. Entonces, el Señor prueba corazones, tanto como, mis hermanos, de la gente como del siervo de Dios. Este hombre sabía en lo que estaba y dijo, no. Y mire lo que hizo el criado que él tenía. Dice aquí, y mira hasta lo que él logró, que aquí Naamán hasta llevó tierra de Israel, porque dijo que él nunca más se iba a adorar a otros dioses, ni tampoco se iba a postrar en la tierra, mis hermanos, de tierra contaminada, sino que él hasta tierra llevó. O sea, si se da cuenta, ¿para qué usó él su poder, su grandeza? Para honrar a Dios. Y hay gente que, mis hermanos, su grandeza y poderes que adquiere, que a veces no son ni de parte de Dios, no que del diablo, para subirlos. Y mis hermanos, y que se vuelvan arrogantes. Así, a veces así somos nosotros en la casa de Dios. Y miramos al siervo de Dios o a los servidores como cualquier cosa. Cuando, mis hermanos, tal vez aquella persona es la que clama ahora por usted, ¿verdad? Aquellos servidores, y a veces los miran como poca cosa, los tratan como quieren. Mis hermanos, mucho cuidado con eso. Amén. Entonces dice en el 19, le dijo entonces Naamán, puedes irte en paz, respondió, le dijo Eliseo a Naamán, puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y allá había recorrido, dice, ya había recorrido cierta distancia cuando Geisí, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio. Naamán pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Geisí se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo volvió, dice, lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo el saludo, Geisí dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaba de llegar de la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en los 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a dos criados para que lo llevaran delante de Geisí. Al llegar a la colina, Geisí tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Geisí se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Geisí?, le preguntó Eliseo. Tu servidor. ¿De dónde vienes, Geisí?, le preguntó Eliseo a su servidor. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Geisí. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en tu espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso no es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Geisí de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Este es el último mensaje de la lepra que el Señor nos enseña aquí. ¿Se dio cuenta cómo el siervo de Dios se comportó? Porque él estaba claro, seguro, bien puesto, bien dispuesto y con revelación divina de parte de Dios. Este hombre estaba cerca de él, y así a veces muchos podemos estar cerca de los siervos de Dios, mis hermanos. Pero le voy a decir,
Hay gente que a veces, hermanos, cuando el siervo dice algo, esto me molesta, esto no me gusta, ay sí, pero esta persona es así. Y mis hermanos son afín con aquella persona. Yo no le digo que usted ande peleando con los demás, pero dice que cada oveja con su pareja. Hay gente, mis hermanos, ay, tan cuadrado que es el pastor. Ay, lo que dice. Lo que pasa es que todo lo miran mal, todo critican, nada les gusta. Ay, sí, pobrecita, doña no sé quién, don no sé cuánto, y que de aquí. Y mire, afín con aquellas personas, porque sienten que aquella persona algo van a sacar. Mire, uno puede ver, a veces hay gente, ay, no pueden ver de que alguien tenga alguito por ahí, porque ya. Entonces, eso pasó con este hombre, dijo. Ay, él despreció eso. Yo sí tenía discernimiento, entendimiento esta persona. ¿Y qué le dijo Eliseo? Mis hermanos, sin que la persona, nadie le llegue a decir nada. Mis hermanos, el Señor todo lo saca a la luz y lo muestra. Entonces el Señor sacó, y por eso le dijo, no estaba yo en el Espíritu ahí contigo. O sea que, mis hermanos, el Señor probó aquí 3 corazones y mire, un leproso, la lepra de aquel que fue limpiado se le pasó al otro, porque a veces así puede pasar. La persona puede, muchas personas pueden sanar, pero las cosas se le pueden pasar al otro. ¿Por qué? Porque hizo algo que no tenía que hacer. Así como Geisí, mis hermanos, no consultó a Eliseo, sino que él tomó sus propias decisiones, y hasta lo vio como a Eliseo, viejo loco, viejo tonto, lo que pensó esto y el otro. Bueno, como él tal vez no tiene necesidad, pero yo sí, dijo el otro, ¿verdad? Y se fue. Cuando mis hermanos no creían el Dios de poder, solo servía por servir, así como nos pasa a muchos. Haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro uso. Es estar, mis hermanos, el Señor limpiándonos, pero después viene Dios y dice, por tu comportamiento, esa lepra jamás será quitada, porque mire lo que le dijo, tú y tu familia van a tener lepra para siempre, le dijo. Entonces, mis hermanos, hay momentos cuando el Señor decide y dice, yo ya hablé antes de tiempo, y también el Señor nos va a hablar fuera de tiempo, porque sé que después vienen lamentos para muchos, pero mis hermanos, a veces por no pedir al Señor, ¿verdad? De la manera adecuada, sino que siempre queremos hacer lo que queremos. Entonces, hoy el Señor nos habló. Yo le pido al Padre, Dios Todopoderoso, al Hijo y al Espíritu Santo, que se manifiesten en nuestras vidas. Que el Señor nos siga ayudando, mis hermanos, y que el Señor hoy, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí tenemos esa esperanza y tenemos, mis hermanos, esa bendición que a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de la sangre de Cristo, aunque hayamos cometido todos estos errores, usted los ha cometido. El Señor es amoroso y piadoso y nos puede perdonar. Y usted puede hacer que hoy esa lepra se destruya, no solo en su vida, sino que en la vida de su familia y en sus generaciones. Yo eso le clamo a Dios, pero mis hermanos, recuérdense que también Dios no puede ser burlado. Que hoy el Señor nos limpie, hoy el Señor nos perdone, cuando quizá ya no teníamos, mis hermanos, ya había un decreto sobre nuestra vida, pero Dios en su infinita misericordia, Dios hoy nos habló, nos liberó. No volvamos a cometer los mismos errores. Cada día, mis hermanos, tenemos que crecer espiritualmente. Demos frutos y demos el mejor fruto de esta tierra. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús y usted va a dar fruto. El Señor, mis hermanos, nos lo ha mostrado en intercesión, donde mis hermanos intercedemos siempre por las almas, las vidas, de que va a haber fruto. Hermanos, aún las situaciones que se estén viviendo, que se estén pasando en este momento, más rodillas se van a doblar delante de Dios, más reconocedores de que Cristo es su Salvador. Mis hermanos, va a haber gente que lo reconoce. Así lo declaramos nosotros los siervos, porque seguimos creyendo, seguimos confiando. Es el tiempo y es el momento, mis hermanos, donde la presencia de Dios se ha derramado, el Espíritu Santo redarguye y el Espíritu Santo va a tocar corazones y mis hermanos, y mucha gente se va a volver a Dios, así como esos naamanes, ¿verdad? Que estaban leprosos, se van a volver a Dios. Y mis hermanos, y van a ser testimonio para otros en el nombre poderoso de nuestro Señor. Yo le bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia y le doy gracias a Dios por su vida. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y recuérdese que cuando las prédicas bajen al canal ya de YouTube, vuélvalas a escuchar y
pásesalas a otras personas para que puedan también escuchar palabra de Dios. Hagamos el trabajo juntos, hermanos, y recuérdense que nuevamente aquí nos volvemos a ver el día miércoles, Dios nos lo permite, a las 11 de la mañana y también el día miércoles a las 8 de la noche, nuevamente el día viernes a las 11. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y muchas gracias por esos mensajes que usted envía. Nos da mucho gusto el saber de usted, así que desde ya le bendecimos. Bendiciones, mis hermanos.